Giancarlo Cuadrici anda por acá como todos los Que miércoles. tiene voz de locutor, ojo, Sí, Jaldre. Sí. podría serlo. Sí, la verdad que sí. Lindo, lindo hubiese Ahí sido. está, Ahí mirá. está. Ah, Y de tanguero. lindo. De tanguero, Sí, más. Yo sos lo veo tanguero. cantando tangos. Ah, qué lindo, ¿no? Ser locutor en un programa de radio, de tango, de música clásica. Sí, sí, ¿por qué Sí, no? Siempre fantasía con eso, pero bueno, quizás ahora sea estudiante tuyo, ¿eh? Y en un par de años lo logre. Bueno, y a ver, veíamos que están sucediendo cosas. El otro día veía una noticia que indica que 1 de cada 4 personas está teniendo problemas de ansiedad, que está hoy en este contexto, ¿no? Haciendo como más consultas. Imagino también aquellos que tienen acceso, ¿no? A poder consultar a algún profesional de salud mental, pero estos tiempos vienen con emociones intensas, como la peli. Sí, sí, vi el estudio de la UCA, y bueno, más o menos levanta los mismos datos que levantamos nosotros el anteaño pasado, cuando indagamos el tema, ¿no? Del observatorio social, el aumento de las consultas, y sobre todo los motivos principales de consultas, si tomábamos varones y mujeres integrados, era la ansiedad y depresión, ¿no? Y uno siempre se pregunta si esto tiene que ver con, efectivamente, porque por lo menos como lo hicimos nosotros, preguntábamos cómo percibían las personas el problema, ¿no? Y lo percibían como ansiedad, como depresión, como trastorno del sueño. Lo que no quiere decir que el diagnóstico que hace la persona coincida con el diagnóstico médico, ¿no? De ansiedad, depresión, etcétera. Pero digo, lo que sí me parece, y es un poco lo que quería conversar hoy, a partir también de la puesta en situación social, digamos, que hace la película Emociones Intensas, ¿no? Que la verdad es muy interesante y divulga muy bien un montón de conceptos de la psicología, de las neurociencias, la psicología del desarrollo, de la psicología vinculada a las emociones y todo ese campo inmenso que tiene que ver con las emociones y los distintos abordajes que hace la psicología. Bueno, la verdad que uno la mira y dice qué bien, ¿no? Sí, y abordado desde cómo te pega la pubertad y entender un poco qué pasa en esa edad, ¿no? Pero bueno, son emociones que aparecen a partir de ahí y después nos acompañan y ahí vamos viendo cuál de esas va tomando el control. Exactamente, ahí está el tema, ¿no? El control, quién controla. Y digo, está muy bien tratado en la película en el sentido de que no deslegitima ninguna de las emociones, dice todas las emociones son necesarias para algún momento de la vida o para algún momento del día incluso, ¿no? Y que el problema está cuando alguna de esas toma el control cerrando las puertas a las otras emociones, ¿no? Me mata porque hay un momento donde las emociones primarias se las lleva como la policía, no sé, sería como unos policías del pensamiento y los meten en un frasco. Dice, somos las emociones reprimidas. Sí. No, Bien, somos las emociones reprimidas, pero claro. pero que además trae, incluso decía, muchas corrientes psicológicas, y claramente el super yo podríamos haber dicho que reprime algunas emociones que no son adecuadas para ese momento. Ahora todos esos temas, cuando yo miro la película, bueno, yo para saber esto, en mi época de joven, tenía que estudiar psicología, tenía que ir a los libros, tenía que ir a libros de difícil acceso, ya sea porque tenía que ir a la biblioteca o conseguirlos de algún modo, pero además eran de difícil acceso porque no es fácil, encontrar esa aplicación sencilla de las emociones reprimidas en la obra de Sigmund Freud. Bueno, uno tiene que bucear por ahí, tiene que ver quién lo acompaña, etcétera. Sí, no había tanta información sobre la neurociencia, entender cómo funciona la mente, ¿sí? Y la neurociencia que lo hace tan sencillo, esto que Freud quizás decía y que uno tenía que ir viendo con algunos emergentes como el lapsus, el sueño, algunas cuestiones que se producían específicamente en el dispositivo terapéutico. Hoy en día, con las imágenes cerebrales, podemos poner a una persona en una situación y ver qué zonas del cerebro se activan y cómo y de qué manera, y llegar a conclusiones que antes eran solo hipótesis muy difíciles de refrendar. Entonces efectivamente hay un montón de campos de la psicología que están accesibles para quienes nos dedicamos al campo, y tenemos nuevas herramientas para conocerlo, pero sobre todo, y acá es donde quiero hacer un poco de hincapié, para la población en general y para la población quizás de adolescentes y jóvenes que tienen como mucha facilidad para llegar, ¿no? a distintos canales de comunicación e incluso para producir, porque también otra cuestión que es novedosa para mí, por lo menos,
es de personas que tienen problemas del espectro autista o que tienen problemas de trastorno de déficit de atención por hiperactividad, o incluso, sigo una página que me parece hermosa, del otro lado de la psicosis, donde personas con psicosis cuentan cómo es y dan su punto de vista. Digo, esto no existía de un modo tan sencillo, si queremos decir. Digo, sí existía, qué sé yo, la red de usuarios de servicios de salud mental que se juntaban y que decían, bueno, nosotros necesitamos esto, necesitamos lo otro, pero que una persona sola diga, voy a hacer mi canal de Instagram y contar cómo se ve la psicosis de este lado, ¿no? Sí, sí, cómo vivir con TDAH, cómo, sí. ¿Qué implica esto? Bueno, entonces digo, eso es buenísimo, pero volviendo a quién toma el control y cómo se equilibra el control, que también se ve esto en la película de Emociones Intensas, ante un mar de datos. Y digo datos porque para que los datos sean información, ustedes lo saben muy bien, hay que poder juntarlos bajo una lógica, ¿no? Uh-huh. Porque yo tengo cuánto fue la inflación, cuánto fueron los despidos, cuánto fue la bolsa del Merval, y qué dijo tal político. Bueno, no voy a tener una información, voy a tener un montón de datos que me pueden dar cualquier información según cómo lo junte, ¿no? Entonces digo, ese proceso tan difícil muchas veces, sobre todo si se trata no de datos concretos como un número de la inflación, ¿no? Sino de datos muy subjetivos de cómo reacciona una persona ante determinada situación. Y esto también, digo, es interesante. Digo, algunas personas ante la misma situación, algunas personas pueden reaccionar con una activación muy intensa de su afrontamiento, otros con una activación muy baja, otros con una valoración positiva de una situación estresante, otros con una valoración negativa, a otros le puede servir para adaptarse lo que hacen y a otros eso que hacen no les sirve para adaptarse. Esto lo vemos muy bien en la película, ¿no? Digo, como algunas cuestiones que hace ansiedad resuelven los problemas, digo, ¿no? Nosotros le decimos porque se anticipa el a arousal, posibles escenarios. Exactamente. Planifica. Ahora, bueno, cuando se le va la mano con eso, no le permite ver ningún escenario positivo, por ejemplo, ¿no? Entonces la valoración cambia el signo, cambia de ser una valoración positiva a una valoración negativa. Y si esa activación que yo hago no me sirve, paso al polo siguiente, entonces quedo bajoneado y deprimido, ¿no? Entonces digo, ese equilibrio complejo que hay que lograr para que las emociones nos impulsen a vivir mejor, en lugar de atraparnos y dejarnos ensimismados con una sensación de no poder enfrentar las situaciones, requieren de procesos subjetivos, intersubjetivos y sociales que difícilmente vamos a conseguir buceando o navegando o surfeando solos en las redes. Entonces nos encontramos con jóvenes que ante esta explosión de emociones y esta explosión de información se meten en las redes y dicen, bueno, yo tengo tal síndrome, tengo despersonalización, sí, estoy desregulado, tengo TDAH, estoy esquizofrénico, no sé, digo, empiezan a autodiagnosticarse, tengo un ataque de ansiedad, digo, ya la gente va con un diagnóstico. Y ese diagnóstico, en lugar de servirle para establecer un lazo social que le permita poner ese diagnóstico en situación y ver si efectivamente es así, si es siempre así, si es así en todas las situaciones, si es así todos los días, digamos, o si va variando y qué puede hacer con eso, bueno, siguen navegando en la información y siguen vinculándose con sitios y con información que no tiene una persona atrás. Claro. Esto es lo que hablábamos un poco el otro día, ¿no? Lo que hacemos sin personas. Carlos, es muy interesante lo que estás diciendo. Tengo una persona conocida que me contaba el padre que este proceso de autodiagnosticarse en base a las redes, con mucha inquietud, ¿no? Mucha inteligencia para poder verse a sí mismo, lo que le hacía era justificarse y potenciarlo. A ver si me entendés lo que digo. Por ejemplo, no, hago esto porque tengo TDAH. Bueno, pero trata de solucionarlo. No, pero tengo TDAH, no lo puedo solucionar. Claro, y ahí se produce algo, y esto también, esto que estamos hablando hoy con las redes, pasa, digo, antes de las redes con el lenguaje. Digo, el lenguaje nos sirve para anticipar situaciones, nos sirve para saber que hay cosas que pueden pasar por ahí sin que pasen las cosas, ¿sí? O sea, digo, uno con la palabra puede anticipar lo que puede pasar. Ahora, cuando confundimos a las palabras con las cosas, por decirlo de algún modo, cuando confundimos que algunas conductas de trastorno de atención por hiperactividad, digamos,
son una entidad mórbida, una enfermedad que me hace a mí un TDAH, ¿sí? O que me hace a mí Que te un determina. psicótico, un autista, un depresivo, un ansioso, y me identifico con algunos síntomas, ahí es donde está el problema. Claro. Ahí es donde está el problema, y esa identificación con, lo podemos ver de otro lado, digo, cuando una persona dice soy adicto y toda su identidad se centra en eso, ¿no? Bueno, difícilmente puede hacer algo más que eso, ¿no? Entonces digo, una cuestión es poder poner esas palabras en diálogo, comprenderlas, darles algún sentido y a partir de identificar y aceptar que uno tiene algunos problemas en algunas áreas de la vida, con los otros problemas que no tiene, digo, con la fortaleza que tiene, ir modificándolo. Eso es una situación, pero que no es la situación que vos estás diciendo. La situación que vos estás diciendo es de una persona que se identificó con algunos síntomas, promovido por el acceso inmenso al mar de datos que tienen, y en vez de lograr transformar esa situación, le sirve para afincarse, arraigarse con eso Y justificarse. y no cambiar, digo, ¿no? Y acá yo creo que claramente tenemos que volver a poner en agenda la necesidad del vínculo humano. El vínculo humano que en el diálogo me permite identificar algún rasgo mío como un rasgo mío y no como una identidad, ¿no? Pero decime, ¿cómo? Yo me crié a las patadas y a mí nadie... No sé, mi generación... Sí, yo tuve mi madre con problemas de salud mental, iba por la vida como podía, nunca tuve un psicólogo, nunca tuve apoyo de ningún tipo, qué sé yo. Ahora resulta que yo casi no conozco o psicopedagoga, o psicóloga, o van asistente Coaches, acá, muchos o coaches. cómo es el que va, que los acompaña en el colegio. Es una cosa terapéutico. impresionante. Bueno, eso quiere decir que ha avanzado, me parece muy bien, pero ¿cómo era antes y por qué ahora es así? ¿Es por un avance o es porque este cúmulo de información nos ha... Ahí voy con esto, digo, ¿no? El lenguaje, como muchas veces nos salva, el mismo lenguaje que nos salva de tener que hacer las cosas para verlas, porque nos las pueden decir y las podemos anticipar, cuando nos confunde, digo, cuando nos quedamos pegados a ese pedazo de lenguaje, nos confunde. Escuchaba ayer, y navegando scrolleando, le dicen ahora, ¿no? Por Instagram, uno se encuentra con cosas maravillosas. A veces ayer me encontré con Humberto Eco, que decía, estaba en el inicio de la internet, decía, bueno, la televisión fue buena para los pobres, y no se refería al dinero, sino a los pobres del lenguaje, digamos, a las personas que tenían poco acceso a distintas producciones del lenguaje. Fue buena para los pobres porque tuvieron acceso a un montón de información de un modo más o menos regulado que antes no tenían, y mala para los ricos del lenguaje, que terminaban accediendo a la misma información, ¿sí? Ahora, la internet fue al revés, digo, hizo que las personas que no saben manejarse en ese mar de datos queden perdidas y capturadas por algunas islas, y las personas que sí tenían riqueza de lenguaje, digamos, sí tenían capacidad de información, pudieran buscar y bucear, ¿no? Claro. Yo digo, me parece que ahí el problema que planteas vos es un cambio de época, un cambio de generaciones, que requiere, y esto es lo que quiero poner en agenda, de personas que nos acompañen, muchas veces personas capacitadas, matriculadas, y que nos permitan diferenciar un diagnóstico que hice de un diagnóstico que hay, y de personas que nos acompañen en la vida cotidiana, ¿no? Entonces digo, ese mar de datos, sin personas que nos ayuden a anclarlos con nuestras emociones, nos pueden perder más que hacernos encontrar, Ahí ¿no? está, me gusta porque si no, viste, hay alguna de las emociones de estas que a veces nos pueden descontrolar, que puede llegar a tomar el control con tanto dato dando vuelta. Giancarlo Quadrizzi, como siempre, un placer tenerte por aquí. Un gusto, Muchas feliz gracias. día. Y viste, vio la película, vos que decías que no. Sí, te la había- vi. vale la me pena gustó. verla porque no Intensamente me parece dos. un dibujo Me gusta, animado. Intensamente dos. ¿Y qué voy a ir a ver un dibujo animado? Vos, Para un adulto. los de mi palo, yo creo que nos divertimos mucho. Sí, te va a gustar, anda No, que mirá te va a vos. gustar.